Toda sociedad se funda sobre una metáfora, dice David Viñas. La metáfora argentina la construye Sarmiento desde las páginas del Facundo. Estamos hablando de civilización y barbarie. Esta matriz funciona como una trama que reaparece una y otra vez, atravesando la historia argentina. En diciembre de 1845, Juan Manuel de Rosas crea el partido de Chivilcoy. 9 años después, en octubre de 1854, se funda el Centro del Pueblo, que llevará el mismo nombre. ¿De dónde viene ese nombre? Después de la batalla de Caseros, en 1852, donde Rosas es vencido, se impondrá, hegemónica, la matriz sarmientina. La relación entre Sarmiento y Chivilcoy comienza cuando el Ejército Grande pasa hacia Palermo por los campos de Gorostiaga. ¿Cómo fue entonces que Chivilcoy se cristalizó en el imaginario popular como el pueblo de Sarmiento? La década del 30 es un quiebre profundo en la historia argentina. El orden conservador, corrupto y fraudulento, ha provocado una herida trágica en el corazón del sistema democrático. En medio de tanto hastío y oscuridad, los conservadores ven en 1938, conmemorando el cincuentenario de la muerte de Sarmiento, una fecha para rendir homenaje. En este contexto, se publica entonces El pueblo de Sarmiento, Chivilcoy, desde sus orígenes hasta 1880. Escrito por Mauricio Viravent, será el primer libro que narre la historia de Chivilcoy. Cuando comencé a investigar, cuando me empecé a preocupar, digamos, por mi pueblo, por Chivilcoy, lo primero que leí fue El pueblo de Sarmiento de Mauricio Viravent. Chivilcoy siempre me llamó la atención, una ciudad tan especial, con tanta potencia, vida propia, ¿no? Cómo había sido su pasado y cómo había surgido. Cada uno de esos párrafos de Viravent tienen la rigurosidad técnica de la investigación histórica. El libro de Viravent sobre la fundación de Chivilcoy mismo, es interesante analizarlo porque es paradigmático, es como una construcción simbólica de cientos de ciudades de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, de Santa Fe, donde hay un choque de civilización muy fuerte y dos miradas totalmente antagónicas sobre la naturaleza y sobre el sujeto. O sea, cómo se piensa el sujeto a sí mismo. La impresión del libro de Viravent, Chivilcoy, el pueblo de Sarmiento, me parece totalmente desacertado el título. El título, no ya lo que hay adentro, que después lo leí, y hay muchas desinformaciones. Mauricio Viravent nació en Chivilcoy en 1905. Fue ingeniero agrónomo, empresario, apasionado por la historia y la tradición. El proyecto sarmientino de distribuir la tierra en pequeñas unidades de producción lo lanzó a la participación política. Esa fue una bandera que sostuvo a lo largo de toda su vida. Unos años antes de morir, en 1982, planteó, en el texto Chivilcoy frente al Gran Buenos Aires, la necesidad imperiosa de resolver la concentración urbana de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, como anticipaba Martínez Estrada en su libro La cabeza de Goliat. Tiene una pluma asombrosa, su manera de relatar la historia de Chivilcoy, respetando el rigor científico, es asombroso, porque parece una novela. No lo es, porque lo que agrega novelescamente no hace a la cuestión de la historia, no la cambia en nada. Simplemente le agrega ese sentido épico de la cosa. En 1933 se le asigna a Mauricio Viravent el ordenamiento del archivo municipal. Frente a ciertas acusaciones políticas de que los fundadores
no habían sido otra cosa que una bandada de chacareros brutos, Viravent expresó años después que era necesario para la salud moral de este vecindario y en homenaje a la verdad y justicia, elaborar un trabajo serio, orgánico y fundamentado sobre el significado de la operación colonizadora ejecutada en los llanos de Chivilcoy. De esa chispa y de esa bronca que él le genera la respuesta del otro, que decía que eran unos chacareros patanes, que no sabían nada de nada, él sale con este libro donde demuestra que no era así. Eran hombres laboriosos y que tenían claro lo que querían. El pueblo de Sarmiento recupera, como dice el prólogo, los papeles, los archivos de Sebastián Barrancos y los relatos orales que aún por esos años circulaban, suponemos, deformados, exagerados, distintos, pero ciertos en tantos relatos. Entre los pantanos y los pajonales se escribe la leyenda. ¿Cuál es el origen de la palabra Chivilcoy? En el primer capítulo del pueblo de Sarmiento, Viravent intenta desentrañar el origen de la palabra Chivilcoy asociado a la región de La Pampa. Primero presenta las distintas posibilidades de explicación del nombre, después de varias páginas se toma, como dice, un aliviador interludio, le cede la palabra a la fantasía. En busca de agua, marcharía cierta caravana de araucanos una tarde de un verano cualquiera. No han hallado agua, ni ese día ni el anterior. Al promediar la noche, llega un indio a la carrera. Lanza un grito. El cacique se adelanta, les dice una palabra, una sola, como una sentencia. Chivilcó, he aquí el agua, por fin el agua, mucha agua buena. Viravent narra así una leyenda. Pasa de ser historiador a convertirse en escritor, ligado a la tradición de Pago Chico de Pairó. Viravent recrea la historia del origen de la palabra Chivilcoy. Y esto sucede así, porque no tiene un documento, una prueba que demuestre las distintas hipótesis o leyendas que circulan sobre la palabra Chivilcoy. Esta zona específicamente estaba habitada por mapuche. De ahí que el vocablo Chivilcoy quiere decir zona de abundante agua o lugar donde abunda el agua. El motivo del agua era todo lo que buscaba nuestro hermano aborigen, ¿no? Y también el blanco en última instancia. Pero el agua era necesaria. Por eso las poblaciones se hicieron todas alrededor de grandes lagunas, los asentamientos indígenas, alrededor de grandes lagunas o alrededor de ríos, como el caso del Salado. ¿Por qué nuestro Chivilcoy se llama como se llama? Chivilcoy se llama el todo agua. Luego de la unificación del país en 1862 y bajo la presidencia de Mitre, se lanza lo que se llamó la Guerra de Policía. Sarmiento, como gobernador de San Juan, cumple un rol clave en esta guerra. Es decir, el Estado persigue y termina con los últimos caudillos federales. Diezmado el gaucho, se abre en 1879 el exterminio de los pueblos originarios. La historia siempre va a presionar para salir a la luz, y en algún momento va a salir a la luz. Y esta historia de los pueblos originarios ha salido y sale constantemente a través de estos símbolos que son los nombres de las ciudades, ¿no? Que nos hacen referencia a que hubo una cultura y una lengua que percibió la realidad y percibió el mundo desde esa visión, desde esa construcción cultural. Pueblos originarios, el dato concreto es la tribu de Calelián. El nativo que andaba aquí era odiado por el blanco. Y por supuesto, el nativo lo odiaba también al blanco, ¿no? Así, era una puja entre ellos, ¿no? En el libro de Viravent se ve claramente, por ejemplo, constantemente hace alusión a los habitantes de esta zona como salvajes. Y es tal así que lo consigo un salvaje, cuando se plantean qué quiere decir Chivilcoy Viravent. Entonces, claro, ahí aparece el primer conflicto. ¿Era un sujeto, dice, o era un lugar? Está claro que era un lugar. Esta zona fue ocupada de manera espontánea por familias de soldados radicados en la Guardia de Luján, actual ciudad de Mercedes. Los lugares geográficos como Chivilcoy ya estaban enunciados en lenguaje. No lo pueden negar, pero hay también una tensión ahí, porque si lo pudieran, se lo negarían.
Al gaucho lo utilizaron, como dice Martín Castro, en la ofensa y la defensa. Lo utilizaron para hacerlo pelear con el hermano nativo, y al nativo le enseñaron que nosotros éramos los malos, ¿no? Los blancos. Entonces hubo una pelea constante. Hasta tanto le dieron los remintos a Roca para que los matara a todos. Hay una poesía de Carlos Domínguez, publicada originalmente en el diario El Tribuno de Chivilcoy el 7 de febrero de 1918, y que Viravent cita en su libro. La poesía dice así: hoy la cruz en los aires se levanta, donde ayer se alojaban los salvajes, y en los mismos parajes la escuela enseña y el teatro encanta. Victoria del progreso. Un símbolo poderoso de esa idea de progreso arriba Chivilcoy en 1866. El 11 de septiembre de 1866, bajo la presidencia de Mitre, arriba el primer ferrocarril al pueblo de Chivilcoy. Una comitiva compuesta por altas autoridades nacionales y provinciales, encabezadas por Adolfo Alsina, Nicolás Avellaneda, Gervasio Posadas, Valentín Alsina y Juana Manso, entre otros, inaugurarán la nueva estación terminal. Será Nicolás Avellaneda quien dé un discurso, luego recordado por Viravent en su libro. Nosotros estamos aquí para declarar que el suelo no pertenece ni al toro, ni al salvaje, ni al bárbaro del estado intermedio. Y queremos, en un día como este, entregarla pacíficamente a la civilización, a la industria y a la libertad. La toma de posesión ya está hecha. Señores, estamos convocados ante el mundo para presenciar uno de los sucesos más grandes de su historia: la desaparición del desierto en América. Juan Manuel de Rosas funda el partido de Chivilcoy en 1845. Pero hay otra fundación, la de 1854, que ha quedado relumbrando en el centro de la memoria, relegando a la primera. Con respecto a la fundación del pueblo, porque muchos también confunden la fundación del pueblo con la del partido de Chivilcoy. Y es más, cuando se decreta el partido de Chivilcoy tampoco se define un límite demasiado preciso. Se define La Salada, se define Navarro, se define Areco, pero para el lado del oeste es como decir, bueno, todo eso es la zona del partido de Chivilcoy. Se viene obviando lo que tiene que ver con la creación del partido. Se deja de lado, se lo habla someramente, como que no existió, o si existió, por ahí dices, esto fue creado en 1845, y por ahí hasta te dicen que fue un decreto de Rosas, para no nombrar que nuestro Chivilcoy nace con la línea federal. En las vísperas del primer centenario de la fundación del pueblo, Mauricio Viravent brinda una conferencia en la Biblioteca Popular. La conferencia es central a la hora de recordar el tiempo pasado. Comienza con estas palabras: ¿qué habrán estado haciendo en estas mismas horas de aquel atardecer tranquilo del 21 de octubre de 1854 nuestros padres fundadores? En relación a la fundación del pueblo de Chivilcoy, un 22 de octubre de 1854, el único relato que tenemos es el que publica Sebastián Barrancos en el diario La Democracia de 1896. La misma gente tenía el motor de querer hacer su pueblo. Yo digo, Chivilcoy se funda a sí mismo. No viene un militar a caballo con un sable y dice, acá voy a fundar un pueblo. Ni ponen un fortín y a la sombra del fortín se genera un pueblo. Abierto en el desierto se genera un pueblo solamente. Comienza su relato en el día anterior, un 21 de octubre, cuando se reúnen en la chacra de Federico Suárez y deciden al otro día, a la mañana temprano, partir
para fundar el pueblo. En lo único que se pusieron de acuerdo era que el pueblo se fundaba cuando se clavaba la pala. Hay cosas anecdóticas como la de la pala, que no hace la cuestión. Yo creo que no hace... Pero claro, a uno le gusta el ver a uno corriendo con la pala, la lucha porque acá sí, acá no, qué sé yo, tal. Así que es cierto que había una lucha, no es mentira. Había quienes creían que ese no era el lugar indicado. De que no se habían decidido el lugar, ya eran más de las 4 de la tarde, habían hecho, al mediodía habían comido en la chácara de Sánchez, en lo que hoy es la Escuela 20, hasta que llega un momento que va en la galera Suárez con Valentín Fernández Coria, y Coria se tira de la galera, Mariano Benítez lo trata de agarrar, pero bueno, cae y clava la pala. Entré a interesarme por esta comarca donde yo había nacido, ¿no? Y me dijeron que sí, que aquí se había clavado una pala en un desierto, porque esto estaba todo poblado de indios y era un desierto total. Entonces, los fundadores, hablo de la fundación del 54, ¿no? Los fundadores salieron a buscar un lugar y tiraron una pala que se clavó. Mentira todo, mentira todo. Aquí, cuando se crea Chivilcoy, había 9.240 habitantes. Era un pueblo pujante. En el libro de Viravén aparecen las fisuras, como en toda la construcción de la modernidad. Van a aparecer, de mi perspectiva, las fisuras a la racionalidad. ¿En qué términos hablo de fisura a la realidad? Porque aparece la leyenda, aparece el mito fundante de Chivilcoy, que corrieron con la pala o no pala. Es interesante porque es un quiebre de la racionalidad. Hay toda una explicación de datos de Viravén extraordinario, porque hasta ese momento nadie o muy pocos son los que aportaron más datos en ese sentido. O sea, se tomó un trabajo bárbaro y se filtra la irracionalidad, se filtra el sujeto como totalidad, va a decir Freud, se filtra el inconsciente, aquello que la misma racionalidad no puede manejar, y aparece el mito fundante de Chivilcoy. Hasta hoy en día lo sostenemos, y con un monumento y con una llama evotiva. Viravén reproduce las cartas que intercambiaron Sarmiento con Augusto Krause y que muestran al proyecto sarmientino ligado al modelo norteamericano. En una carta fechada en 1866, Sarmiento dice: «Mi estimado compadre, doña Juana Manso me ha escrito que usted ha simpatizado con la idea de contratar maestras norteamericanas para las escuelas municipales de Chivilcoy. El doctor Bersalfield me escribió asombrado de los progresos del pueblo. ¿Será acaso el tipo de inmigración?». En realidad no lo tomó Viravén el nombre del pueblo de Sarmiento, ya se decía. Sarmiento pasó por acá con el Ejército Grande como boletinero, 1852, que pasó por acá, por la estancia de Lynch y demás, pasa y ve las chacras de Chivilcoy, ve los montes. Ve esos montes y esa inteligencia, esa inquietud de Sarmiento que empieza a preguntar qué es, por qué, le llama la atención en el desierto montes. Entonces le comenta que son colonos, algunos son enfiteutas, otros son inquilinos del enfiteuta. Por eso es que Sarmiento dice en sus discursos: quiero hacer 100 Chivilcoy. La gente misma dijo Chivilcoy, el pueblo de Sarmiento, porque él dice: haré de mi programa de gobierno, él estaba candidateándose a presidente, 100 Chivilcoy. O sea que su programa de gobierno consistía en hacer 100 Chivilcoy en el país, como diciendo va a ser una obra magnífica. Entonces ya en la mente de Sarmiento queda la idea de que ahí hay que hacer algo para que la gente tenga su tierra, sea propietaria de la tierra y no inquilina. Batallaba y batallaba para lograr sacar la ley de tierras de Chivilcoy. Y lo logra. Con la ley de tierras de Chivilcoy se suspende en la zona la ley de enfiteusis. Fue importante la injerencia de Sarmiento, pero a pedido y a solicitud y a insistencia de los chivilcoyanos sale la ley de tierras. Sarmiento, sí, es cierto, ya percibía a la Argentina como un país que se tenía que incorporar al mundo a partir de un desarrollo con un fuerte mercado interno, ¿no? Por eso son estas propuestas de Sarmiento. Haré 100 Chivilcoy, entonces, fue el lema que sintetizó la utopía de Sarmiento para ocupar la Pampa después de la persecución a los pueblos originarios y a los gauchos.
Pero ese lema, que nunca pudo llevarse a la práctica porque la campaña de Julio Argentino Roca hará surgir a los grandes terratenientes, se convirtió en un símbolo de identidad para Chivilcoy. Pero colocarle el pueblo de Sarmiento no tiene sentido. Sarmiento estaba en Chile cuando se funda Chivilcoy, estuvo del 52 al 55 en Chile, mal podía fundar a Chivilcoy. Y en el momento que se crea el partido, en el 45, digamos, Sarmiento ni conocía esto. ¿No habría que haber titulado el pueblo federal? ¿O en última instancia el pueblo de Rosas, que fue el creador? Sarmiento, por lo que vi en la documentación, era un personaje no querido por los chivilcoyanos. ¿Por qué? No lo sé. Sinceramente no lo sé. No querido por los chivilcoyanos o por las autoridades de ese momento. Chivilcoy era mitrista, eso sí. Hay una tensión, una puja entre el modelo de Sarmiento y el modelo oligárquico, terrateniente. Sarmiento propone, pero es una tensión que se da ya dentro del modelo civilizatorio. Es intramodelo civilizatorio. Primero excluimos, después nos ponemos de acuerdo adentro de la casa a ver qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a repartir la riqueza. El liberalismo triunfante a fines del siglo XIX en Argentina se monta y a la vez reproduce la matriz construida por Sarmiento en las páginas de Facundo como verdadera. Con este régimen de verdad, el liberalismo terminará modelando una idea de nación. Toda esta matriz sarmientina, presente desde los años de la fundación, cobrará forma no solo en la memoria subjetiva, sino también en la memoria objetiva de la ciudad. Es decir, en los monumentos, en las calles, en las escuelas, en las celebraciones y en las distintas reediciones del libro de Viravent a lo largo del tiempo. En octubre de 1955, un año después del centenario de la fundación de Chivilcoy, se inaugura el monumento a los fundadores. El monumento, la forma de las imágenes en relieve son contundentes. En gran parte está definido, torneado por el relato de Viravent. Las dos cosas más lindas de Chivilcoy, a mi juicio, es su historia y es su plaza. Y las dos cosas las hizo Viravent. El pueblo de Sarmiento es un libro atravesado por diversos géneros narrativos. Entre lo histórico y lo literario, cristaliza en sus páginas la tradición liberal, pero también en la memoria de la ciudad resuenan otras marcas que han quedado relegadas. En sus orígenes relumbra fuerte la huella del rosismo, que fundó el partido en 1845, y en el fondo está lo que viene de la tierra, lo que brota de las entrañas mismas de su nombre, lo mapuche. Cómo el pasado se presenta en el presente, cómo el pasado se hace presente, cómo somos cada uno de nosotros y como sociedad somos el pasado hecho presente. Todas estas huellas resuenan, luchan con intensidad en la memoria de Chivilcoy y a la vez enseñan un camino, muestran la posibilidad de construir con lo mejor de esas banderas contradictorias una memoria plural. Estas huellas están ahí, para alumbrar la posibilidad de un futuro integrador.